Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar a uno de nuestros grupos de rock japonés favoritos. Estamos hablando de Band-Maid, con un video que han publicado recientemente de su canción Without Holding Back, que dice de la siguiente manera. Rock and roll. Band-Maid, claramente. Mis ojos han visto acertadamente lo que acabo de ver. Saiki está tocando un teclado. Es la primera vez que veo que en Band-Maid aparece en físico un teclado. Lo hemos escuchado en todos los análisis que hemos hecho de esta maravillosa banda, que si no viste ninguno de esos análisis te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero ahí Saiki, que es la vocalista, la cantante, que siempre está cantando, ahora está ejecutando un teclado. Y fíjate que es una introducción muy a lo Band-Maid, con un riff muy marcado. Estamos en re menor, aparentemente, por lo que escuchamos. Seguramente la guitarra está dropeada en re, es decir, es un drop D para que la cuerda más grave, en vez de ser un mi, sea un re y puedan tener un rango mucho más amplio. Y me refiero a que es una introducción típica de Band-Maid porque hacen dos vueltas de un riff muy marcado y tremendamente poderoso porque entraron todas juntas, más allá de esa pequeña intro tipo Riser que escuchamos al principio. Hermoso. Vamos a ver si arrancan a cantar y cómo lo hacen. Qué raro eso. Uy, qué bien. Típico Band-Maid. Creo que no van a cantar y va a ser una canción solo instrumental, y lo que apareció recién era muy opening de anime, pero de los 90. Una onda Dragon Ball o... ¿Cómo era la del caballo este? ¿Cómo se llamaba la del caballo de metal? Si te acordás de qué anime estoy hablando, por favor déjalo escrito abajo en los comentarios. Pero es algo muy rockero y fabuloso, y entiendo que acá llegamos al estribillo porque independientemente de que sea una pieza musical instrumental, uno puede reconocer partes como si fuera una canción. Podemos decirle en lugar de estrofa, parte A, parte A', parte B y demás, pero vamos a hablar en términos de canción, así entendemos como estrofas y estribillos y es más sencillo todo. Va a ser instrumental, hasta ahora por lo menos, que estamos promediando la canción. Y fíjate que aparece algo muy particular en lo que sería la primera estrofa. Aparece la blue note del re menor, que es el la bemol. Fíjate en los teclados que está tocando ahí Saiki en esta parte. A ver. Algo así sería el riff, que es parecido al de Among Us. Si te recordás, en la pandemia jugábamos mucho al Among Us y tenía una blue note cuando arrancabas el juego, pero este pequeño riff que está haciendo los teclados con un sintetizador muy rugoso. También el cromatismo, muy típico en Band-Maid. Y ahí te clavan la blue note. Hermoso. Hermosa la guitarra ahí de Kanami que estaba haciendo incluso fingerstyle, porque estaba tocando con los dedos sobre el puente de la guitarra, maravilloso. Y fíjate que es una parte muy melódica, uno escucha una melodía muy bella en la parte más aguda. Y es la parte donde hay una mayor cantidad de acordes, porque todo lo demás podríamos decir tranquilamente que estaban sobre re menor, oscilando ahí. Y de hecho en la introducción de la canción, que me olvidé de decir, aparecen las cuartas clásicas de Band-Maid, que vamos a escuchar brevemente en esta sección. Para reposar en el re menor, maravilloso. Y lo que decíamos en esta parte del estribillo, que abre... Los acordes van a aparecer por acá, si bemol mayor, no ve.
hermoso. Y un poquito más rápido, tal como lo tocan ellas. Es la progresión típica de anime. Acá como si hiciera el ascenso épico, pero en lugar de resolver en el re, va la. Y fíjate que el la, que es el quinto grado de esta escala, no está en mayor, no es, sino que sigue estando en menor y le da más oscuridad, más profundidad. Bellísimo. Reexponen la introducción. Qué bien acá, Escuchá las teclas. Ay, el bajo de Misa, súper profundo. El estribillo. Y eso también es muy del heavy, ¿no? Hacer octavas con los instrumentos de cuerda, que uno lo ve como mucho más versátil, porque tienen que tocar en la nota grave tum, tin, y atravesar todo el mástil para poder llegar hasta la octava, y que ese gesto lo hace muy emblemático, muy rockero. En cambio en el piano quizás no tiene tanta gracia o tanta epicidad como de repente tiene interpretarlo en una guitarra hiper distorsionada. Y como dije recién, el bajo de Misa se escucha súper profundo, así que como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Y recordá que para poder colaborar con el canal y que sigamos trayendo esta clase de videos, podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Continuamos escuchando a Band-Maid. Se pusieron oscuros. Oscuros. Ya se baja. Solo de guitarra. Hermosa esa parte. ¿Escuchaste que sonó medio arabesco en ese momento, no? Lo que me llama la atención es que Miku está tocando muy tranquilamente. Entendemos que ella es la guitarra líder siempre, pero acá Kanami está tocando muchísimo y lo hace perfectamente bien. Es muy poderosa en cómo lo hace. Tienen fraseos muy parecidos porque me parece que Band-Maid en general maneja una estética muy marcada y muy coordinada entre todas ellas, pero me parece que el gran considerando de esta canción en particular es la aparición física del teclado, interpretado ahí por la queridísima cantante Saiki, que además de cantar muy bien, en este caso no está cantando y se decidió a tocar los teclados, lo cual es buenísimo, y acabamos de escuchar un solo de guitarra tremendo. Estamos cerca del final. Estribillo. Ese doble estribillo final, ese doble final de estribillo que ahora vamos a volver a escuchar, me hace acordar a la versión que hicieron en vivo de Automatic Sun, las muchachas de The Warning, que es nuestro power trio favorito de México en el canal, que si no viste ese análisis te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, porque en la versión en vivo estiraron, es decir, duplicaron o hicieron un bis de la parte final del riff que hace que uno se precipite hacia el final, así que vamos a ver cómo se resuelve esta canción. Ahí está la repetición. Outro.
qué satisfactorio que es cuando llega el acorde final y en una banda de rock se rompe absolutamente todo. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Band-Maid. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.